Bueno, en este video lo que quiero hacer es mostrar desde cero cómo se instala una aplicación en Ionic 4 para ver las mayores diferencias que existen con la versión 3. La versión 4 se desacopla completamente de Angular, siendo Ionic una librería de componentes eh, y de esta manera darle libertad al desarrollador para poder elegir como el programa, es decir, si quiere usar Angular, que lo puede hacer, si quiere usar Vue, si quiere usar Vanilla JavaScript, es decir, JavaScript solo, o React. Entonces, de esta manera, no limitar a que uno tenga que usar Angular, que tenga que usar TypeScript. Y me parece interesante porque da opciones. De todas maneras, por defecto vendría con Angular, es lo chévere, lo interesante, y es muy parecido. Las mayores diferencias que existen son, bueno, los componentes ya no se llaman igual, los botones, es decir, ya las etiquetas, las directivas cambiaron. El enrutador, se usa el enrutador de Angular cuando se instala con Angular. Y de resto es muy parecido, ya vamos a ver, pero esta estructura como la vemos acá va a cambiar un poco. Este es el proyecto de Ionic 3 y vamos a verlo ahora en Angular en Ionic 4 cómo sería. Nos vamos a la página oficial y vemos que hasta cambia si vemos la versión 3, que diferencia que eran las cuestiones de la documentación. Entonces, para instalación vamos a seguir los pasos. Ya tenemos instalado Ionic. Ahora queremos instalar una nueva aplicación. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Ionic Start. Perdón. Vamos a decir el nombre. Por ejemplo, este le vamos a poner SwissGas igual en otro lado. Y vamos a poner que nos baje el template de menú. Y él hace exactamente lo que hacía en el 3, pero ahora con el 4 se va a descargar todo, va a instalar todo, y mientras hace esto podemos ver la documentación. Bueno, acá va a correrla, aquí va a ser toda la cuestión. Esto es lo que nos dice que deberíamos instalar, pero vamos a ver esto paso por paso para no perdernos. Simplemente esperemos que termine de instalarlo, pero por ejemplo los componentes si cambian, que era lo que les comentaba. Por ejemplo, cómo llamamos al botón. Vamos a ver acá, es así. Antes era button y esto iba dentro como un atributo, ¿ya? Vemos que tenemos el uso para los diferentes, para React por ejemplo, para Vue, que lo hace, pero es básicamente lo mismo, porque esto ya es usando Ionic como tal. Veamos si ya está, todavía no acaba. Ahora podemos ver un overview de la versión. Esto es lo interesante. Este usa Angular 6 para arriba, el Ionic 3 era Angular 4, entonces hay ciertas cosas que cambian. Podemos ver, bueno, esto es más o menos haciéndolo. Este es un tutorial con Ionic. Este es el life cycle, que es lo que les comentaba. Esto es parte de Angular, esto es parte de los ciclos de vida de Angular, de Ionic, perdón. Cuando va a entrar, cuando salió, cuando entró, perdón, cuando va a salir y cuando salió. Y hay un ng destroy. Estos son métodos propios del Angular, estos son propios del Ionic. Por eso es que les decía Angular Lifecycle, son estos, y estos son Ionic Page Events. O sea, estos son los eventos de página. Cuando entra, sale, cuando va a entrar, cuando está por salir. En cambio, estos son los eventos de un componente. El Navigation Router, como vemos, va a estar aquí en una parte diferente. Cómo se hacen los redirects, nos muestra acá. Aquí nos muestra otras opciones, que esto es Path Match, es decir, que tiene que de ley tener esto para poder venir acá. Esto es asociando las rutas, los paths a los componentes. Este es el router link, que nos permite darle la acción al botón para que vaya allá. Y algunas cosas, vemos lo de performance, este es más rápido, entre algunas cosas. ¿Qué más tenemos por acá en la documentación? Nada más, ya tuvo que haber acabado esta vaina, ya acabó.
Nos vamos a SwissGas, vamos a abrirlo en el navegador, y una vez abierto en el navegador quiero ver la estructura de las carpetas. Esperemos que abra este asunto. Listo. Entonces venimos acá, tenemos source y es lo que les decía que cambiaba un poquito, y veamos contra este. ¿Sí ven cómo cambió? Un poco, no completamente, pero por ejemplo si vemos el package JSON y vamos a verlas solo por comparar, 8 de hecho estamos usando acá, Angular 5. Entonces ya con eso nos damos cuenta. El Ionic Native Core acá 5, acá está en 4.20. El Ionic Angular aquí, creo que debe ser el 4.71, acá el 3.93. Bueno, diferentes cambios. Entonces nos damos cuenta que sí cambió. Ahora podemos venir acá y le vamos a dar un Ionic Ser para ver cómo lo pinta, que debe ser muy parecido a la 3, porque es básicamente lo mismo. Pero aquí vamos a ver ahora también la cuestión del enrutamiento. Ahora, esto lo muestra así, ¿no? En una pantalla. ¿Por qué? Porque la idea es que con Ionic también lo podamos implementar, o sea, que sea una Progressive Web App, que es una aplicación web progresiva y puede ser una página web, por ejemplo, puede ser un sistema web, no necesariamente solo una aplicación, pero si nosotros lo hacemos chiquito como nos gusta el plug, listo, ahí lo hizo otra vez de tipo. Entonces veamos qué es lo que tenemos acá, y vamos a source y vamos a app, y en app primero acá afuera tengo todo el app module, que lo vemos es muy parecido, ¿no es cierto? Es igualito. Ahora tenemos una cuestión diferente. Ahora sí tengo un routing module y tengo un app component. Este app component lógicamente es el bootstrap, el que me arranca todo, lo podemos ir a ver. Bien, es parecido, tengo un constructor, tengo un arreglo, muy parecido. Este también acá. Este es parecido, este es el menú, el side menú que les comentaba. Y acá tengo URLs, ya no me baso ni en componentes, ni en pages, ni en el deep linking que hablábamos tanto. Ahora todo esto se maneja por este routing, como vemos me lo declara como un módulo, y lo único que hace es declararme un arreglo de rutas. Yo llamo al enrutador de Angular, y lo que me dice es que puedo tener un path, esto es un redirect to home, pero por ejemplo este path home, y lo que me hace es que me haga un loadout de este home module, y es así como hace el enrutamiento para home y para list, y me dice quiero que me haga una importación, y este import de aquí, al traerme esto, lo que me está diciendo es que yo quiero importar este de acá, y que este se encarga de todo, ¿no? Y acá tengo el page, igualito, mismo cuento, pero ya no tengo el decorador de page, ya no tengo eso. Entonces eso es más o menos como cambia la cuestión. Si nosotros vamos acá y le damos Ionic Generate, veamos que nos sale. Aquí sí nos sale page y component. Entonces podemos decir página y pongamos aquí test, solo por ver qué es lo que nos genera. Ya no nos lo genera en la página pages. Generemos un provider ahora para mostrarles. Y ahorita acá ya no se llaman providers, acá se llaman services, porque es Angular. Y llamémosle test service también, y este lo genera acá adentro. Entonces, como vemos, esto es una de las partes que a mí no me gusta, y es esto de acá, porque
bueno, o sea, da la libertad, ¿no? Entonces yo debería decir, todo esto debería estar para mí en una página pages, ¿cierto? Y las páginas deberían estar acá, pack. ¿Para qué? Para darle un poquito de orden. Lógicamente después me va a tocar cambiar todas los imports y tanta cosa porque de ley está mal. Y estos services debería estar en una que se llame services también. ¿Por dar qué? Por dar orden, pero esto da la libertad de hacerlo como uno quiera. Entonces ya aquí ya dependerá. Bueno, acá metí el que no era. Y este va acá. Y de igual manera me imagino así con los pipes. Entonces, por ejemplo, pongámosle test pipe para diferenciarlo. Sí, él lo vuelve a poner acá y debería generarlo. Pero para esto hay un truco. Y yo puedo decir pipe. Y yo quiero que esto me lo genere en pipes. Y se llame my pipe. Ya, entonces ahí ya me lo genera con carpeta. De igual manera debería hacer yo con las otras pages y con el resto de cuestiones que quiera, pero es básicamente lo mismo. Entonces vamos a guardar esto y ahora lo que vamos a hacer es ordenar un poco. Entonces vamos a ordenar un poco esto. Vamos a borrar esta carpeta services, vamos a borrar pipes para generar todo bonito. Vamos a borrar esta también. Vamos a borrar este test pipe, todo esto que generamos para tener esto más ordenado. Y pages, aquí tenemos que ir acá primero. Y esto, claro, de error, esto debería ser no, perdón, esto estaba bien así. Y aquí decirle pages, tenga. Y aquí de igual manera pages, tenga. Y aquí de igual manera pages, tenga. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? También de hecho, veamos qué pasa. Para entender mejor esta vaina, cerramos esta de aquí. Y pongámosle pack. Ah, espera. Aquí me da un error. Estos dos de aquí se van. Sí, claro. Está dando el error porque tengo importado estas vainas de aquí. Esto es mypipe y test pipe page y tanta cosa. Debes borrar todo eso. Ya borró. Volvámoslo a correr. Listo. Entonces ya está bien. Y vemos que sí funciona. Vamos rápidamente al app, que es el que controla nuestro menú. Decirle que cree otro menú que se llame, que vaya el test, que quede con list, que se llame test. Y vamos acá. Y vamos a ver que tengamos test. Y hace el mismo direccionamiento, el mismo routing. Entonces, estas son las dos formas que podemos traer. Uno en ruta y me carga primero todo el famoso page module, pero la otra forma es así, da exactamente lo mismo. Aquí le estoy diciendo que entonces eso ya es dependiendo de gustos. Esto lo podemos ordenar un poquito más así para que se vea mejor y le ponemos acá, pero así se generaría una página. Pero entonces la idea es que todas las páginas están aquí. Entonces el cambio es el siguiente: si venimos a generar una página, le ponemos primero el directorio, porque todo lo genera siempre en la carpeta pages. Y aquí pongamos el new page y ahí lo va a generar, ¿sí? Entonces lo chévere, y lógicamente pues dice new page que no debería, porque yo lo creé así. Ahora implemento un onInit, y este onInit que quiero mostrarles, por ejemplo en el test, para que vean, onInit es cuando este de componente iniciado, que era, o sea, era lo que les comentaba de aquí del famoso ¿dónde está aquí? Acá está, el life cycle. Es la componente inicializado, ¿sí?
y es esto de acá. Y onDestroy también lo tenemos presente, pero acá, y acá podemos implementar dos. No, de esta manera no es como se implementa. Y ahorita podemos venir acá para entenderlo un poquito mejor. Y bueno, esta es toda la documentación ya del ¿cómo se llama? Del famoso, eh, estos son los life cycle hooks del Angular. Entonces por eso es que nos dice, pero sí, sí estaba haciéndolo bien yo. Acá dice onDestroy. Ah, ya sé por qué me dice que está mal. Y aquí me va a decir es porque no hay un método onDestroy. Entonces yo tengo que venir acá y decirle ng onDestroy. Y esto es cuando el componente, como dice acá, antes de destruir la vista, o sea, esto es cuando Angular destruye o Angular finaliza la vista del componente, ¿no es cierto? Estos son dos componentes esenciales del life cycle de hooks del Angular como tal. Eso es interesante de entender. Pero aquí hay muchas cosas. Aquí es cuando hay cambios, aquí es cuando empieza, ¿sí? Aquí es cuando detecta, cuando no detecta cambios el Angular por sí mismo. Entonces, si en este método lo podemos correr. Y bueno, hay varios más que dependerán. Este es después de que la vista se inicializó. Entonces, hay varias cosas interesantes que se pueden implementar de acuerdo. Pero como también tengo los life cycles del famoso, ¿cómo se llama? Del famoso Ionic, vamos a verlos, a compararlos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un view did load, perdón, did load. Esto es. Entonces, si vamos acá, y aquí vamos a ver, primero test, entonces componente inicializado, y si le ponemos atrás, Angular finaliza la vista. Entonces, eso eran las dos cuestiones que quería mostrarles. Vienen dentro del Angular Core. ¿Se acuerdan? En cambio en el Ionic 3 venía dentro de Angular slash, que digo, guión Ionic, ¿ya? Porque ellos cogían y a Ionic lo construyeron sobre Angular 4. Esa es la diferencia. Por ejemplo, esto es, por ejemplo, este en cambio es vista cargada. Y si vamos acá, no lo hizo bien, pero creo que, pongámoslo acá, perdón, es este de acá, está mal escrito, es cuando, perdón, acá pongámoslo diferente, vista, oh, perdón, falta este, y ahora sí, test, ¿bien? Y se ejecuta después de este, porque como vemos acá, primero es el ng, después el will enter, que es el que va a entrar, el did enter, el will leave, pero habían varios más. Si se acuerdan de Ionic 3, que era el can enter, el can leave, y ese en cambio te recibía, retornaba un true o un false. Entonces estos son los page events, y el otro en cambio es el famoso, acá está, este es el guía completo. Entonces más o menos ese, aquí tenemos la navegación, que son las rutas que se las mostré, que puede ser por component, es decir, por ejemplo, veamos si es que funciona esto. Entonces, por ejemplo, esta es la nueva página, vamos a duplicar este, que nos debería dar error, no nos da, bueno, y en vez de load children podemos ponerle aquí component, y aquí podemos poner test, pero no me lo trae, y yo podría importarlo acá arriba, y este vamos a, por ejemplo, test y test page, y quiere decir test page,
y yo podría hacer esto. Y debería hacerlo bien también. Veamos qué me dice. Ya, y esto pasa porque este test page para que funcione debería estar declarado dentro del app module y no está. Pero si yo lo pusiera aquí para que funcione de esa manera, y eso es lo que nos quiere decir para que ustedes lo entiendan bien. Pero no, esto está bien. Por ejemplo, y este debería ser acá y debería estar acá también, si no estoy mal. Y ahí no debería, ahí está, y funciona. Ya, pero claro, es ridículo hacer esto porque este Ionic Angular, y es el cliente el que lo hace, en el proyecto Angular no lo hace así. Él me genera un módulo por cada página y aquí me está haciendo esto, pues. Ya me lo declara como test page. Entonces si yo ya pongo este, ya no importa. Y acá me está diciendo, además, la cuestión de las rutas, cómo, a qué componente tiene que enlazar. Por eso en el enrutamiento yo lo que hago es una importación del módulo y le digo que me traiga en este caso aquí el test page module, que es este test page module, y acá como me importa todo, también me trae el mismo router module diciéndome qué. Y dentro de este test page yo podría ponerle children también. Y por ejemplo, children funcionaría para agregar nuevos páginas hijos. Entonces, digamos, se llame test detail y tengo una página hijo. Y esto es un poquito más complejo y tocaría revisar la documentación. Pero por el momento no se va a necesitar. Pero el app routing es lo que les digo, miren, las dos formas y por qué lo hace el uno y el otro. Pero es básicamente lo mismo. De resto es parecido. Lo que les decía, por ejemplo, el test page ya no lo hace así, pero esto es, si ven las directivas HTML propias son parecidas, pero por ejemplo, el button es así. Si vamos acá, si ven, aquí ya no tengo, por ejemplo, otra cuestión, el método tab, me parece, veamos. No, no funciona. Ah, perdón. No, debería dar error, creo. No, pero no da error, pero no funciona, no existe. Eso es propio de Ionic 3, entonces una de las diferencias, ¿ya? Pero sí, con clic sí funciona. Entonces, pero el resto es muy parecido. Entonces, si migráramos del Ionic 3, deberíamos cambiar toda esta parte de HTML, deberíamos cambiar todo el routing. Deberíamos implementar guards. Guards es para decirle qué haga de acuerdo a cada ruta. Por ejemplo, si estoy autenticado, si no estoy, qué haga, qué no haga, si tengo permisos de usuario. Entonces es más o menos eso. De ahí el resto es lo mismo. Por ejemplo, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar la plataforma. Vamos a agregar Android. Y hace lo mismo, pero crea primero la carpeta Resources, que es donde están los iconos. Él sube el icono y genera el icono y los splash screens para todos los dispositivos y plataformas, es decir, Android e iOS. Después va a comenzar a descargar todo el Córdoba Android en la versión más pequeña, que sea el 8.0. Me crea plugins, me crea la carpeta plataformas, es igualito que el otro, es idéntico como ustedes ven. Y comienza lógicamente a descargar todos las cuestiones y agregar al package JSON para ver todas las dependencias que tengo. Entonces eso es básicamente de las diferencias que existen. Lógicamente hay otras, los estilos que tengo yo de cómo puedo manejar las variables globales, los colores que tengo, ¿sí?
Tengo la cuestión de temas, cómo puedo cambiar globalmente, lo avanzado. Aquí puedo generar colores también para ver cómo se vería, por ejemplo, este color. Y él ayuda, en caso de que queramos que cambiar los campeones de los colores de los botones o generar los nuestros mismos. Y eso es básicamente, acá además nos explica el Android Setup, que es todo lo que ya tuvo que haber hecho. Esto es para Linux, el otro es para Windows, cómo correr el emulador, por ejemplo acá las diferentes cuestiones, pero además por aquí tiene que estar, por ejemplo, cómo hacer la publicación, que era lo que les decía. Y esto lo vamos a ver aquí, de paso, para que vean cómo es que se firma para Android, que es muy sencillo. O sea, en verdad esto ya acabó y vamos a hacer un build Android para que lo construya. Debería ser muy rápido porque no tiene nada esta aplicación. Bueno, hace toda la magia, pero como vemos esto es parecidísimo al cliente del Angular. Ya no lo hace como lo hacía en el Ionic 3. Vemos que nos genera siguen todas estas locuras. Es una locura la cantidad de archivos que genera, por eso entender esto sí es todos los plugins, toda la cuestión. Y vemos que ya y ahora debería comenzar a construir ya la aplicación. Entonces con esto los siguientes pasos que haríamos es primero construirlo en Prod. Esta bandera me dice que es para Production, entonces comprime todo. Y este Release es el que le dice al cliente que va a hacer un release, entonces por ende hace todas las optimizaciones que tiene que hacer. Él nos dice claramente que revisemos todas las configuraciones del config. ¿Por qué? Porque acá este es el nombre con el que va a salir en el Google Play y este es el identificador. Esto no se cambia después de en adelante. Así quedó registrado y así muere. Este tiene que ser único. Si ya existe, no me va a dejar. Entonces podría llamar, por ejemplo, com.swissgas.myapp y acá Swissgas, por ejemplo. Y bueno, y todo esto deberíamos cambiar a lo que es el autor y ya lo creó. Entonces ahora vamos a hacer el famoso Córdoba build. Primero la plataforma, el production y release. Entonces ahí se va a demorar un poco más. Y ahora vamos por otro lado a correr este famoso key tool, que es esto nos debería generar un único archivo. Y aquí le llama keystore. Entonces esto se llama, este es que se llame Swiss Gas Key App. Y él va a generar esto aquí. Y me pide un password, entonces yo le voy a poner un password y lo voy a retipear. Perdón, lo escribí mal. Y acá vamos llenando toda la data correspondiente. Por ejemplo, vamos SG. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, en el caso que sea. En este caso es el mío. Listo, ya la generó. Ese archivo, ese keystore, si yo firmo con la app y lo pierdo, nunca más puedo subir una actualización de esa app. Si es que ya la subí, no, ahorita no pasa nada. Entonces eso hay que considerar que apenas generada y sobre todo que firmé con ella, que lo voy a hacer ahora. Entonces eso
hay que tener cuidado porque si no se va a dañar, pues, o sea. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, veamos cómo sigue. Aquí me dice, ah, esto es lo chévere, ¿no? Bueno, acá me dice que hay un error y el error es que yo lo tengo declarado ese test page aquí y vamos a cambiar también como en ruta acá y listo. Ahora si vuelvo y hago lo mismo, ya no me debería dar ese error. Eso es porque está en producción. Y es bueno porque nos resalta que es un error, en verdad no debería estar así. Ahora, voy a tomar, yo tengo escritos los comandos ya de Ecuaquímica para publicar. Por ejemplo, acá está el archivo. Entonces yo lo único que quiero es firmarlo, este jar signer. ¡Poc! Entonces vamos a abrir una nueva. Y quiero además utilizar el zip-align, que es parte del Android Studio, de las herramientas, y este APK Signer, que es como lo que hace es verificar que esté bien. Entonces esta es la misma ruta. Ahora la que cambia es la de acá. Entonces yo quiero irme a mi... Vamos a ponerle esto así para copiar la ruta. Por ejemplo acá. Esta va a ser igualita, por suerte. Ahí. Esta va a ser igualita acá. Esta va a ser igualita acá, pero con esto. Y ahora quiero mi JKS, mi clave. Entonces vengo, esta la guardé en mi escritorio. ¿Sí ven? Y este se llama así. Y vengo acá hasta acá. Y ahora este se llama... es este de aquí. Y vengo acá. Y ahora vengo por acá. JKS o Keystore es lo mismo, es un archivo único generado para firmar. Entonces el zip-align, por ejemplo, lo uso así, es porque yo no tengo el path registrado en mi sistema, que es Linux. En Windows solamente se hace con las configuraciones iniciales, entonces yo voy hasta donde está mi Android, mi SDK de Android, y me lo firma y después me lo verifica. Entonces, ya ven, ahora sí lo hizo bien. Entonces, este de aquí es el que yo quiero firmar. Y ahora vengo copy, porque es la ruta del que quiero. Por si acaso lo volvemos a copiar. Si estaba igual. Este igual pongámoslo así. Y acá vamos a ponerlo igualito. Y aquí en vez de... sí, está bien. Porque sigue, quiero que el output esté en la misma carpeta, pero este se llame SwissGas, por ejemplo. Y acá, este de acá, esta ruta debe ser igualita a este. Bueno, esto de todas maneras ustedes deberían utilizar las suyas donde esté creado. Pero si vamos a hacer esto, debería estar bien. Es lo que creo yo. Veamos qué nos dice esto. Entonces vamos, tac. Ahí está. Entonces ahí pongo el password que yo le di antes. Y me da un error y es por este keystore. Entonces creo que este está mal generado. Porque debería generármelo es como JKS. Pero por ejemplo, si yo cojo, para no perder el tiempo, más que nada,
y voy a copiarles de aquí, voy a firmarle con el mismo de Swiss Smart, y después en un video más adelante veremos qué pasa ahí, porque quiero ver es cómo se firma. Ya, lo firmó, listo, hasta luego. Eso es lo que quería, eso es todo lo que hace. Y mira, por ejemplo, acá me dice todo lo que hicimos antes, y acá venimos acá, lo hizo el zip align, y acá veamos qué es lo que nos dice. Este JarSigner lo firma. Este zip align es para optimizar el APK, y por eso les dice acá está la y chévere. No es necesario este de verificar, pero podemos correrlo. Esto es para verificar que esté bien. Y él va a decir, está bien, si no diría estuvo mal. Y este ya lo podríamos subir, sin problema. Ya ese archivo, por ejemplo, si vamos al desktop, que es donde creo yo esté, y vamos a plataformas, a Android, a App, a Build, a Output, APK, Releases, este es el que yo puedo subir. Y miren cómo pesa solo 2. Entonces eso es lo interesante. Y es así, ya adelante toca crear toda la ficha. Primero, lógicamente, toca llenar unos formularios del país, N cosas, y con eso ya podrían hacer. Lo del Keystore se los debo porque supuestamente debería haber funcionado, pero sabemos que con el JKS de pronto hay alguna explicación cómo sería con Keystore. Entonces, pero es así. Y esto es Ionic 4, como ven, es muy parecido. En el App Model vemos los famosos plugins que llama a este de aquí, que significa que son los wrappers del propio Angular como tal. Eso también cambia un poquito, pero se le llama igual y se lo usa igual. Las promesas, los servicios, cómo estructuramos ya depende de cada uno. Y esto es una breve introducción de cómo se instala y cómo funciona el Ionic 4, que vemos que es muy parecido.